Hola, Hola, muy muy buenos buenos días. días. Eh, Eh, Mi nombre es Gloria Carolina Tejada Orozco. El caso de estudio que escogí es un polideportivo, Parque Barrio La Paz. Bueno, soy ingeniera civil, especialista BI. Actualmente resido en Colombia y trabajo como independiente. Bueno, el situación y contexto del proyecto escogido es un polideportivo. Se decidió construir este polideportivo principalmente porque el barrio no contaba con una zona deportiva, entonces se creó la necesidad para construir una estructura como estas. La construcción del Parque La Paz fue una iniciativa del Ministerio del Deporte de acá de Colombia y se construyó con los recursos del Sistema General de Regalías, costando 11.128 millones de pesos. Bueno, el principal motivo de este proyecto fue promover el acceso al derecho fundamental de la recreación y el deporte, pues como todos los proyectos del Ministerio del Deporte. Seguidamente reproduciré un video explicando mejor la estructura y qué tipo de estructura es. Bueno, creo que no se compartió el audio del video. Voy a empezar de nuevo. Muy buenos días, mi nombre es Gloria Carolina Tejada Orozco, soy ingeniera civil, egresada de Colombia ya hace 10 años, soy especialista BIM, hace 5 años resido en Colombia y actualmente laboro como independiente. Bueno, el proyecto que yo elegí se llama Polideportivo del Parque Barrio La Paz. Este polideportivo, pues se eligió, eh, se decidió la construcción porque el barrio actualmente no contaba con una zona deportiva de esas características y ya se veía la necesidad de la población del barrio. Este parque se llama Parque La Paz y fue una iniciativa del Ministerio del Deporte y fue construido con los recursos del Sistema General de Regalías. Y se realizó una inversión de 11.128 millones de pesos. Bueno, continuando, voy a compartir un video en YouTube explicando la estructura. Listo. Entonces, aquí reproduzco el video.
En este video exploraremos la estructura del polideportivo desde la entrada. Podemos observar las columnas principales, elementos verticales de gran importancia que soportan la cubierta. A medida que avanzamos, observamos las columnas centrales, que en este caso son perfiles tipo I acero. El acero, a diferencia del concreto, destaca por su alta resistencia a la tracción y su capacidad para cubrir grandes luces. Se aprecian las graderías, elementos diseñados para soportar cargas vivas, es decir, el peso de las personas. Las graderías combinan perfiles metálicos para la estructura principal y placas de concreto para los asientos. Aquí podemos apreciar en detalle las cerchas principales, elementos clave en la estructura de la cubierta. Estas cerchas, que se extienden a lo largo del eje Y y están separadas cada 6 metros a lo largo del eje X, tienen una forma curva y una longitud considerable. Podemos ver las 6 columnas de acero centrales, también separadas a intervalos regulares de 6 metros, soportan las dos cubiertas curvas ovaladas. La diferencia de altura entre las cubiertas, aproximadamente de 1,5 metros, crea un interesante juego visual y puede responder a las necesidades de iluminación y ventilación. También observamos la conexión de las columnas centrales a la cimentación. Esta conexión, realizada mediante platines de grandes dimensiones y calibres considerables, es fundamental para transmitir las cargas de la estructura al suelo de manera segura. Es importante notar que estas cerchas se apoyan tanto en las columnas principales de concreto como en las columnas metálicas centrales tipo I. Esta disposición mixta de apoyos influye en el comportamiento estructural de las cerchas. La configuración de estas cerchas se asemeja a una cercha tipo Warren modificada. Las cerchas tipo Warren son conocidas por su eficiencia de cubrir grandes luces. Es importante destacar que la cubierta mayor se apoya en la parte superior de las columnas de acero, mientras que la cubierta menor se encuentra a una altura intermedia. Esta disposición influye en la forma en que se transmiten las cargas a las columnas. Además de las cerchas principales, existen cerchas secundarias que conectan las columnas principales de concreto. Estas cerchas secundarias, dispuestas a lo largo del eje X, actúan como vigas secundarias, proporcionando soporte adicional a la cubierta. También podemos ver las correas, que son elementos que se entienden entre las cerchas y sostienen la teja de la cubierta. Las correas, separadas aproximadamente cada 1 metro, distribuyen las cargas de la cubierta a las cerchas. Finalmente es crucial destacar la presencia de las cruces de San Andrés. Estos elementos son esenciales para el control del viento, ya que proporcionan la estabilidad lateral a la estructura y evitan deformaciones excesivas. De igual forma, podemos ver en el recorrido visual, nos permite apreciar la integración de todos los elementos estructurales y, y comprender el funcionamiento de la estructura en su conjunto. Gracias. Bueno, continuando con la presentación, es importante mencionar las características que poseen las columnas de esta estructura. En, en inicio, su forma geométrica es inusual. Las columnas de concretos como no son rectangulares y son inclinadas. Eh, Esto hace que, digamos que la concepción del diseño busca optimizar como la distribución de cargas o de pronto responder a consideraciones arquitectónicas y estéticas del diseño inicial. Las columnas principales están hechas principalmente en material de concreto. El uso del concreto indica una búsqueda de la resistencia a la compresión y durabilidad. Y la forma particular también podría influir en cómo se distribuyen las fuerzas axiales y los momentos flectores a lo largo de la columna.
Bueno, la inclinación podría estar diseñada para transferir las cargas verticales de la cubierta hacia una base o cimentación más amplia, mejorando la estabilidad. Y también pueden estar actuando como elementos de arrastramiento lateral para la estructura de la cubierta. También vemos que consta de unas columnas en I. Estas columnas en I, como ven, se encuentran en el centro de la estructura. Son de esta manera, las escogieron metálicas, pues para que no ocupara gran espacio y se viera más amplio la zona del centro. Lo otro es que estas columnas metálicas transmiten todas las cargas de la cubierta a la cimentación. Descripción de las gradas. Bueno, las gradas están hechas, al igual que las columnas, en concreto y su viga principal en acero. Su viga principal en acero. Las gradas de alguna forma hacen que conectan las columnas principales. Esto hace que las gradas también funcionen estructuralmente o sea, funcionen y se integren estructuralmente en la estructura. También podemos ver cómo fue la construcción. Se construyeron con unas vigas metálicas de acero. Listo. Llegando a la cubierta, las cerchas de la cubierta son hechas de estructura metálica. Usaron principalmente perfiles metálicos o ángulos en las cerchas. Esto es común para cubiertas que tienen alta resistencia a la tensión y su ligereza en comparación con el concreto, bueno, pues hace que se pueda construir a grandes luces. Las cerchas con ángulos son elementos triangulares compuestos por perfiles unidos para formar una estructura rígida capaz de cubrir grandes luces. También podemos ver la cubierta. La cubierta es tipo lámina. Es una lámina metálica y esto ayuda a que sea más ligera y económica para proteger a la estructura del clima. Bueno, tipología y clasificación de la estructura. Podemos ver que las cerchas se componen principalmente por estructuras de barro y también es una estructura reticular. Claramente la cubierta de este polideportivo se compone pues por varas, por los ángulos y también pues podemos identificar que generan, digamos, formas prismáticas uniendo estas barras angulares. También es una estructura reticulada, ya que observamos nodos rígidos. Los nodos rígidos en este caso sería pues la soldadura. Esto permite que se transmitan momentos entre las barras y pues estas cerchas son un ejemplo de esto. Bueno, las barras principalmente son perfiles metálicos o ángulos de la estructura. Eh, y los nodos, eh, estos son rígidos, es decir, son soldados. Lo otro, la placa de la cubierta está formada por una lámina metálica que en este caso pues se comporta como una placa al resistir la presión. Y los apoyos, en este caso las columnas de concreto, funcionan como apoyos de la estructura de cubierta y las columnas en acero tipo I. Listo, entonces digamos, los apoyos de la cercha son estas columnas y la columna metálica y la columna en concreto. Estos apoyos, digamos, que hacen la función de restringir el movimiento y digamos que son apoyos, se calculan como si fueran apoyos empotrados. Otra
cosa para el análisis de la estructura de de la estructura de la cubierta, lo que tuvieron que haber hecho es, pues, primero, en la elección de las cargas, en este caso cargas permanentes, pues se tuvieron que analizar el peso propio de la cubierta, que pues es la lámina, y también una carga, pues la estructura, la lámina de cubierta, y esa hace las veces de una carga permanente. La otra, las sobrecargas para esta estructura, en este caso, debieron analizar de lluvia y de viento. Bueno, las solicitaciones que puede llegar a tener esta estructura eh, son, primero, esfuerzos axiales, tracción y compresión en las barras de cada cercha, momentos flectores, también en las cerchas de la cubierta y los esfuerzos cortantes en las vigas y cerchas. Para el cálculo, para el cálculo de esta estructura debieron haber usado algún tipo, eh, un método matricial. Un método matricial para que el análisis haya sido más detallado, eh, especialmente, especialmente debieron haber usado un software como SAP o ETAD. Y obviamente, pues con esto el método matricial hace que el cálculo se automatice y se puedan encontrar los esfuerzos y las deformaciones. Bueno, como conclusiones, bueno, se presenta que es una estructura híbrida porque pues no es convencional las formas de las columnas. Eh, la estructura del polideportivo exhibe este tipo de estructura híbrida porque combina, bueno, elementos en concreto en las columnas y gradas y también tiene una estructura metálica que es, en este caso, pues las cerchas, las cubiertas. Esto pues generalmente se hace con el fin de optimizar materiales en la construcción y para que sea una estructura más ligera. Cubierta como es la otra segunda conclusión, es una cubierta como estructura reticulada. Entonces, principalmente la cercha, la estructura de la cubierta se clasifica como una estructura reticulada y principalmente las cerchas tienen una configuración tipo barra modificada y estos son los elementos principales de la estructura, transmitiendo las cargas a los apoyos, que son en este caso las columnas, y cumplen la función de apoyos empotrados. Bueno, la función de las columnas, bueno, que son los apoyos para carga y estabilidad. Lo otro, que el análisis estructural, continuando con las cargas y solicitaciones, se debió diseñar la estructura para resistir diversas cargas. En este caso, pues las permanentes, que son las cargas muertas o peso propio, y las cargas vivas, que son pues las cargas de lluvia, de viento y en este caso pues de las personas. Al igual que las cargas del peso propio, pues las cargas vivas también cumplen la función de generar solicitaciones internas en todos los elementos estructurales. También genera esfuerzos axiales, momentos flectores y esfuerzos recortantes en las conexiones. Para el análisis de la estructura se debió eh, realizar un análisis matricial. Este análisis implica un cálculo detallado de esfuerzos y deformaciones.
considerando las propiedades de los materiales y las condiciones de carga específicas del sitio. Bueno, en lo del diseño de la estructura, pues se considera que fue de acuerdo a sus, principalmente, pues a su funcionalidad, se diseñó de acuerdo a su funcionalidad y la estética. Pues vemos que el diseño de la estructura es algo pues bonito y arquitectónicamente bonito y diferente. Y pues esas serían mis conclusiones hasta este momento de esta estructura. Muchas gracias.